Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar el repaso del segundo parcial correspondiente a la asignatura de Matemáticas 4. El primer ejercicio que vamos a trabajar es calcular los ceros de la función f de x igual a 2x cúbica más x cuadrada menos 3x más 6. Tenemos que recordar que una de las estrategias para encontrar los ceros de una función puede ser la siguiente. Nosotros vamos a buscar los posibles ceros de la función. En ese caso vamos a descomponer el 3. Vamos a ponerle que aquí descomponer el 6 en factores sería 2 por 3, también menos 2 por menos 3, puede ser 6 por 1 y menos 6 por menos 1. Esos son factores que multiplicados me den 6. Pero también debemos de observar que de este lado la potencia mayor, que en este caso es una función cúbica, la potencia mayor tiene como coeficiente 2, es un coeficiente distinto de 1, por lo cual es necesario que en la parte de abajo nosotros también busquemos dos números que multiplicados en 2, en ese caso puede ser 2 por 1 y menos 2 por menos 1. Entonces, todos los posibles ceros, vamos a ponerle aquí P, posibles ceros, pueden salir de esta división. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a tener la práctica, a lo mejor ya hacemos este procedimiento más rápido, pero tenemos que ser muy metódicos para poder llegar al resultado. Por ejemplo, aquí, si nosotros probamos, podemos tener como en el denominador tenemos un 1, entonces todos estos divididos entre 1 pues dan los mismos números de arriba. Entonces podemos probar, hacer la prueba con, en ese caso, probar si el 2 es un cero de la función. Ya sabemos que debemos de sustituir en todos los lugares donde aparezca la x, vamos a poner 2. Vamos a probar si el 2 va a producir un 0 en la función. Aquí sería 2 al cubo 8, 2 al cuadrado 4, aquí sería 26 más 6. Y eso nos daría 16 más 4 menos 26 más 6. 20, 26, y eso sí es un 0. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que x igual a 2 es un 0 de la función. Tenemos que recordar algo importante. Esta es una función cúbica. La potencia mayor va a determinar el número de ceros que va a tener la función. Eso significa que esa función cúbica va a tener 3 ceros. Pueden ser que todos sean reales o también pueden aparecer ceros complejos. En este caso ya encontramos que un 0 es x igual a 2. Okay. Entonces con esto recuerden que tenemos el apoyo de la división sintética. Ya podemos hacer una división sintética. Ya saben que para la división sintética lo primero que hay que hacer es ordenar en forma decreciente y utilizar los coeficientes. Sería 2, 1, menos 13 y 6. Acá a este lado colocamos este 2. Ya sabemos que al dividirlo entre x menos 2 a esto nos tiene que dar entero porque se produce un 0 en la función. Entonces, por regla, este 2 va a bajar en la división sintética. 2 por 2, 4. Aquí lo ponemos. 1 más 4. Multiplicamos ese 2 por 2 y ponemos el 4 acá. Después de la multiplicación, sumamos acá. Sería 5. Después se repite el ciclo. 5 por 2 daría 10. Hacemos la reducción en términos semejantes. Aquí me da menos 13 más 10 es menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. Aquí. Y eso nos daría 6 menos 6, 0. Es obvio que en esa parte nos tiene que dar 0.
porque aquí va el residuo. Como sabemos que era un 0, entonces la división tendría que ser exacta, entonces no hay residuo. Entonces hay que interpretar la división de esta expresión entre x menos 2, nos da como resultado eso, hay que interpretarlo. Siempre esa potencia era una potencia cúbica. Aquí vamos a poner que aquí era cúbica, aquí era cuadrada, aquí es x. ¿Ok? Entonces siempre le vamos a restar 1. Si aquí era cúbica, esto tendría que ser 2x cuadrada. La siguiente sería que debería ser 5x y luego menos 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que, fíjense bien, que 2x cúbica más x cuadrada menos 3x más 6 es equivalente, fíjense bien, a x menos 2 multiplicado por 2x cuadrada más 5x menos 3. ¿Sí? Si ustedes multiplican estos dos, van a llegar a esta expresión. Entonces, si ustedes dividen esto entre esto, pues es igual a esto que está acá. Entonces, ahora nada más restaría que nosotros resolviéramos esa ecuación, esa ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática nos va a generar los otros ceros que andamos buscando. Entonces, ya sabemos que por factorización hay que buscar dos números que multiplicados en 2x cuadrada, en este caso 2x por x. Y dos números que multiplicados por nos den menos 3, sería más 3 y menos 1. 2 por 3 da menos 6. Y ese por eso da menos 1. Más 6 menos 1 da más 5. Siempre recuerden que al multiplicar estos extremos y estos medios, la suma de esos productos me tiene que dar el término de medio. Es el caso de factorización número 5 que vimos en primer semestre. Entonces, ya con ello, ya tenemos dos factores que igualamos con 0 cada factor. Y aquí ya tenemos un 0 y aquí vamos a obtener otro y aquí vamos a obtener otro. Tendríamos ya los tres ceros. Al despejar, el 1 pasa positivo y el 2 pasa dividiendo. Entonces vamos a llamarle aquí x2, a ese le podemos llamar x1. Y por último, al despejar x, el 3 va a pasar al otro lado restando. Y tendríamos el tercer cero. En ese caso es menos 3. Nosotros, es importante, ese ya está comprobado que da 0. Entonces hay que comprobar que estos valores sustituidos en la función originen el 0. Entonces, ya ustedes lo comprueban y efectivamente estos corresponden a los ceros de la función. Esa es una función cúbica y nosotros podemos establecer como conclusión que la función tiene tres ceros reales racionales. En este caso x1 vale 2, x2 vale 1 medio y x3 vale menos 3. Siempre que los ceros nos den valores enteros o fraccionarios, siempre van a ser ceros reales racionales. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2, que es calcular los ceros de la función de cuarto grado, función cuártica, que dice f de x igual a 3x cuarta menos 2x cúbica menos x cuadrada menos 12x menos 4. De igual forma vamos a atacar el problema, el ejercicio. En este caso vamos a buscar los posibles ceros descomponiendo primero el término independiente en sus factores, que
En ese caso puede ser 2 por menos 2, 4 por menos 1 y menos 4 por 1. Y en el denominador vamos a buscar los factores de 3. En ese caso sería, vamos a ponerle 3 por 1 y también menos 3 por menos 1. El 3 es un número primo, nada más tiene dos divisores. El mismo y la unidad. Entonces, aquí recuerden que los posibles ceros nos van a dar aquí en los cocientes que se generen acá. Por ejemplo, como hay un 1 en el denominador, entonces todos esos números entre unos van a ser los mismos. Quiere decir que si yo quiero, en ese caso, buscar si el 2 es un cero de la función. ¿Por qué el 2? Porque si divido 2 entre 1 me da 2. Entonces voy a probar con 2. 3 por 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 12 por 2 menos 4. Pues eso me va a dar 2 a la cuarta es 16. 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4. Aquí da 24 menos 4. Simplificando sería 48. 3 por 16. Aquí daría menos 16. Menos 4 menos 24 menos 4. Aquí da 20 y aquí da, en ese caso, 28. Entonces todos son negativos, sería menos 48 más 48 es 0. Entonces significa que x igual a 2 es un cero de la función. Hay que recordar, esa es una función de cuarto grado. Va a tener 4 ceros esta función. Pueden ser que los 4 sean reales o pueden ser que 2 sean reales y 2 sean complejos. Hay que también recordar la interpretación de un cero de la función. Un cero de la función siempre nos va a decir la intersección de la curva con el eje de las x. Por ejemplo, esta curva va a atravesar al eje de las x en el punto 2,0. Ahí va a haber un cruce de esa curva con respecto al eje de las x. Entonces con eso ya podemos entonces apoyarnos de la división sintética, estableciendo que si dividimos 3, toda esta expresión, recuerden que hay que ordenar primero de mayor a menor, y aquí colocamos los puros coeficientes. Aquí afuera va el 2. Por regla, este 3 baja. Luego multiplicamos 3 por 2, 6. Se multiplica y después se simplifica, se reduce en términos semejantes. 6 menos 2 da 4. 4 por 2 se multiplica y da 8. Después se simplifica. 7. 7 por 2, 14. Se simplifica. Aquí da 2. Y 2 por 2 da 4. Y 4 menos 4 más 4 es 0. Otra vez tenemos ese residuo. Era lógico porque x igual a 2 es un cero de la función. Entonces quiere decir que si dividimos esta expresión entre x menos 2, la división va a ser exacta. Entonces recordemos, esa es una potencia cuártica, esa es una potencia cúbica, aquí era una potencia cuadrada, era una lineal, y aquí el de grado 0, ¿no? Entonces, siempre por regla, para poder interpretar esta respuesta en la división, le vamos a restar 1 a este exponente. Entonces significa que eso va a ser igual a 3x cúbica, luego sería 4x cuadrada, más 7x, más 2. Esto significa entonces que f de x igual a 3x cuarta, menos 2x cúbica, menos x cuadrada, menos 12x menos 4, es equivalente a la multiplicación de x menos 2 por 3x cúbica
más 4x cuadrada más 7x más 2. Si ustedes multiplican esas dos expresiones, tendrán que llegar a la expresión cuántica. Entonces, eso ya a nosotros ya nos generó un cero. Entonces, con esta expresión, que es una expresión cúbica, vamos a obtener los otros ceros restantes. Entonces, hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio de una función cúbica otra vez, acá. Aquí vamos a buscar nuevamente la misma regla. P va a ser igual, vamos a multiplicar productos de 2. En ese caso, dos números que multiplicados en 2, 2 por 1, también puede ser menos 2 por menos 1. Y en el denominador serían los factores que multiplicados en 3, en ese caso, puede ser 3 por 1 y también menos 3 por menos 1. Entonces, como hay un 1 en el denominador, entonces al dividir todos estos entre 1, pues se genera lo mismo. Entonces, pero 2, si nosotros sustituimos 2, ya encontramos que, a menos que sea repetido, ¿no? Pero ya lo tenemos. Entonces, si nosotros intentamos con la calculadora hacer la operación y buscar la operación, entonces con 2 probaríamos 2 al cubo 8 por 3, 24, aquí sería 4 por 4, 16, serían 40, 7 por 2, 14, no se produce el 0, era lógico. Entonces, vamos a intentar con x igual a menos un tercio. A ver, f de un tercio es igual a 3 por un tercio al cubo, más 4, pero pues sería menos un tercio, perdón, menos un tercio al cuadrado, 7 por menos un tercio, más 2. Entonces aquí sería menos un tercio al cubo. Recuerden que el numerador y el denominador se elevan al cubo ambos. Daría 1 sobre 27. Es negativo porque cualquier número negativo le da una potencia impar, da negativo. Acá es un tercio al cuadrado es un noveno y ahí sí da positivo. Porque todo negativo le da una potencia par, da positivo. Acá va a dar menos 7 tercios y aquí va a dar 2. Tendríamos aquí menos 3 27avos más 4 novenos menos 7 tercios más 2. Aquí sería menos 1 noveno simplificado más 4 novenos menos 7 tercios. Lo pasamos a tercios, serían 6 tercios. 4 novenos menos 1 noveno son 3 novenos. Y a 7 tercios negativo le quito 6, me quedaría menos 1 tercio. 3 novenos es lo mismo que 1 tercio. Entonces, efectivamente, cuando x vale menos 1 3, cuando x vale menos 1 tercio, la función vale 0. Entonces, x, el segundo cero es x igual a menos 1 tercio. ¿Sí? Ya tenemos entonces que x1 vale 2. X2 vale menos 1 tercio. Entonces, nos faltarían 2. Continuando con el ejercicio número 2, quedamos de que x2 igual a menos 1 tercio es el segundo cero de la función. Por lo tanto, vamos a dividir esa expresión entre menos 1, en este caso, menos 1 tercio. Entonces, por regla bajamos el 3. 3 por menos 1 tercio da menos 1. Aquí simplificamos, daría 3. 3 por menos 1 tercio también da menos 1. Simplificar daría 6. Y 6 por menos 1 tercio da menos
2. Y eso es 0. Hay que recordar, nosotros multiplicamos 3 por eso y me da menos 1. Simplificamos, da 3. Luego multiplicamos 3 por menos 1/3, da menos 1. Simplificamos, da 6. 6 por menos 1/3 da menos 2. Reducimos. Y aquí ya daría el residuo 0. Entonces, eso significa que si esta es una potencia cúbica, es potencia cuadrada, esta es una potencia lineal, entonces recuerden que esa expresión sería una potencia menor a esta. Es cuadrada más 3x más 6. ¿Ok? Entonces ya al final nosotros tenemos que resolver esta expresión para encontrar los dos ceros que nos faltan. Ya tenemos que x1 vale 2, que x2 vale menos 1/3. Entonces, esta ecuación cuadrática me va a generar los dos ceros que me faltan. Ya sabemos que en algunas ocasiones se puede factorizar, pero también para resolver una cuadrática la herramienta más utilizada es la fórmula general. En este caso vamos a utilizar la fórmula general. Hay que recordar que A vale en este caso 3, B vale 3 y C vale 6. La fórmula general es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula general. Haciendo la sustitución en la fórmula general, sería menos b, sería menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 por la a, que vale 3, por la c, que vale 6, entre 2 veces a, 2 por 3. Y eso daría 9, aquí daría 12 por 6, 72. Al hacer la resta me va a dar menos 63. Hay que recordar que si queremos extraer la raíz cuadrada de un número negativo, eso no existe en el terreno real. Eso significa, hay un poquito rojo que me indica, está parpadeando, que me indica que se me van a generar ceros complejos, porque eso no va a ser real, va a ser imaginario. Por lo tanto, pero sí es necesario explicar cómo se obtienen. Aquí el menos 63 lo podemos multiplicar, descomponer en menos 9 por 7. Así. Hay que recordar que hay una propiedad de los radicales, que si tengo un radical de un producto puedo separar en dos radicales, así. Eso lo vimos en tercer semestre. Y ya x es igual a menos 3 más menos raíz de 9, pues es 3. Y en raíz de menos 7, recuerden que se extrae la raíz como si fuera positivo y se agrega la y de imaginario. ¿Sí? Tenemos que recordar que y es equivalente a raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de menos 7, esto es lo mismo que, digamos, raíz de 7 por menos 1. Si descomponemos, tendríamos raíz de 7 por raíz de menos 1. Entonces, raíz de menos 1 es equivalente a y, por eso aquí va y, en lugar de raíz de menos 1. Entonces, ya con ello, tendríamos que x es igual, fíjense, x, vamos a decir, en este caso, si llevan 2, sería x3, x3 sería menos 3, más 3, en este caso, raíz de 7i, entre 6. Si simplificamos,
Vean que 3, 3 y 6, en ese caso, si le sacamos tercia, tendríamos menos 1 más raíz de 7i sobre 2. ¿Ok? Y x cuarta sería menos 1 menos raíz de 7i sobre 2. Ahí tenemos entonces las respuestas que en ese caso, como llevan i, estas son soluciones o ceros complejos. Estos ceros no son reales. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vamos a gramática y queremos graficar la función inicial, la función cuártica, nos vamos a dar cuenta que la función cuártica solamente toca en dos puntos al eje de las x. Lo va a tocar en el punto 2,0 y en el punto menos 1/3, 0. Solamente dos puntos de contacto porque los otros dos ceros no van a generar puntos de contacto. Tenemos que recordar que los ceros reales son los que generan las intersecciones de la curva con el eje de las x. Entonces, como conclusión, en este problema, x1 vale 2, x2 vale menos 1/3, x3 vale menos 1 más raíz de 7i sobre 2, y x4 es menos 1 menos raíz de 7i sobre 2. Esa es la conclusión del problema.